Dios le bendiga, pueblo de Dios. Le habla a esta su hermana Yolanda Fonseca. Y hoy es martes de este crecimiento. Hoy es día de aprender la palabra de Dios y hacernos más fuertes, ¿verdad? Y conocer sobre lo que Dios habla y quiere sobre nuestras vidas. Hoy nuestra iglesia Príncipe de Paz y nuestros pastores Amanda y Gaby Gautier abren los medios de comunicación para poder llevar el mensaje y poder dar nuestra clase de martes de crecimiento, lo cual estamos aquí todos los martes a las 7 de la noche, pudiendo llevar la clase de martes de crecimiento. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestras vidas, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Te damos gracias por este día, Señor, el cual tú has dado propósito y has dado provisión. Gracias, Señor, en esta hora, Padre, nos disponemos a llevar tu palabra. Permite que esta palabra pueda ser dada tal y cual tú nos la has dado. Permite que sea de bendición para aquellos que escuchan este mensaje, que lo puedan, Señor, transmitir y lo puedan canalizar a sus vidas, para que ellos puedan creer que tú eres el Dios de su salvación, el Dios que todavía da provisión y el Dios que todavía alcanza en salvación y en misericordia y en amor. Todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en la clase de hoy vamos a seguir todavía en el libro de Timoteo. Y la clase de hoy yo le puse como título Viviendo en la vida cristiana. ¿Cómo vivir nuestra vida cristiana? Muchas veces nos preguntamos, yo me hice cristiana, ya yo me convertí al evangelio, ya yo di el paso de fe, y ahora ¿qué? ¿Qué pasa después? No lo cubriré todo, pero sí trataré a través de la carta que Pablo le mandaba a Timoteo, cómo llevar una vida de cristiano, y que esto nos pueda nosotros utilizarla para poder manejar nuestra vida cristiana y poder seguir hacia adelante dentro de las cosas que puedan, ¿verdad?, ocurrir en nuestra vida cotidiana. Viviendo en la vida cristiana. Y nos vamos a ir al segundo libro de Timoteo. En las últimas clases hemos estado hablando de Timoteo. Hoy vamos a continuar. Segundo libro de Timoteo, en el capítulo 1, versículo del 3 al 11. Segunda de Timoteo 1, versículo de 3 al 11. Y lo voy a leer. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpieza a conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que por ti, en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso soy suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Doy gracias a Dios y Dios añada bendición a su palabra. Bendito Dios en esta tarde, en esta noche. Y nuevamente vemos aquí a Pablo motivando, trayéndole esperanza una vez más a su discípulo Timoteo, el cual está de pastor en una de las iglesias. Pero lo más importante de todo esto que estoy leyendo es que Pablo, todas estas son cartas que Pablo le envía a su hijo espiritual Timoteo. Pero mientras Pablo me envía estas cartas, Pablo está preso en Roma.
Y Pablo a través de la cárcel sigue motivando a sus discípulos, ¿verdad? Que él levantó en medio del camino para servir a Cristo y está motivando a Timoteo a que continúe con lo que él ha puesto, bendito Dios. Las muchas instrucciones que encontramos aquí, bendito Dios, las muchas instrucciones que encontramos aquí en medio de esta carta que hemos acabado de leer, nos recuerda la vida cristiana que nos demanda, nos recuerda todo aquello que nosotros como cristianos debemos de tener. Y debe ser una vida con disciplina, debe ser una vida disciplinada, una vida centrada y una vida conforme a lo que Dios quiere que nosotros sigamos, bendito Dios. Las buenas cosas y los logros que uno puede alcanzar son resultados de una vida disciplinada y esforzada. Nosotros queremos paz, tenemos que disciplinarnos en eso y esforzarnos. Nosotros queremos ver por venir, ver que nuestro entorno prospera en lo espiritual. Queremos ver cómo los nuestros prosperan en lo espiritual y más allá. Esto es a base de una vida disciplinada y una vida que se esfuerza por mantener la paz, para que siga el progreso, para que siga el Espíritu Santo en medio de nosotros, para que siga en medio de la oración. Todo es a base de una vida disciplinada y a base de una vida esforzada de parte de uno. En este caso estamos hablando de Timoteo. Bendito Dios. Si hay algo que demanda compromiso y dedicación, es la vida cristiana. Yo no puedo vivir mi vida como la vivía en el mundo. Tal vez dirá, pero es que es aburrido aquellos que te ven de lejos y no han convertido su vida a Cristo. En Cristo yo tengo que dejar, que de malo hay divertirse, que de malo hay ir a bailar, que de malo hay darte unos traguitos, que de malo y que de malo. Eso es una vida desordenada y una vida vacía. Y tú y yo lo sabemos. Pero una vida esforzada y dedicada, una vez entramos en Cristo, es separar el mundo de ti. Es quitar el mundo de tu vida, de tus prácticas, de tus deseos, de tus pensamientos, de tu hablar. Es esforzarte, es dedicarte a ese modelaje que Cristo demanda de ti como una buena o un buen cristiano o cristiana. Nosotros tenemos que ser luz. Entonces ya el mundo pasó, porque la Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si ya yo entregué mi corazón a Cristo, yo quiero seguir esforzándome y dedicándome, yo tengo que ver el mundo como enemigo para yo poder llevar una vida entregada y dedicada a Dios. Por eso en esta hora Pablo le está hablando a Timoteo que se esfuerce. Timoteo era un joven, como tal vez tú que me estás escuchando en esta hora, que tal vez estás diciendo es muy pronto para yo entregar mi vida, tengo que renunciar a lo que me gusta, tengo que renunciar a amistades que son buenas, pero que están en este tipo de vida. Pero entonces Dios hoy te está hablando que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si tú te estás esforzando y estás dedicándote a que a un día va a venir Cristo y te quieres ir con Él, a que hay un cielo para ti, te tienes que dedicar a tener una vida disciplinada, esforzada y dejar todo aquello atrás. Esos amigos que te duelen dejar, gánatelo y pásalo para este lado. Gánatelo para Cristo y vas a ver cómo en medio de la disciplina tú vas a ver victoria. Y Pablo, reconociendo esa juventud en Timoteo, no lo dejaba solo y lo esforzaba y le decía, dale, continúa. Y lo esforzaba muchas veces trayéndole el pasado, que lo vamos a ver, recordándole su linaje, que lo vamos a ver más adelante, para que él cogiera fuerzas y continuara. Aparte que Timoteo era un joven dedicado a Dios, llevando una vida disciplinada y esforzada, porque estaba de frente a una congregación que no era fácil, aquella congregación. Pero Timoteo estaba decidido, pero tenía un buen maestro. Gloria a Dios por los buenos maestros, ¿verdad? Los buenos líderes, los buenos pastores que todavía nos dirigen para seguir mirando hacia el horizonte y esperar la promesa de Cristo, que un día vendrá por nosotros. Gloria a Dios por ello. Timoteo no era la excepción. Timoteo tenía un buen maestro, un buen padre espiritual que se llamaba Pablo, el cual aún preso con sentencia de muerte en Roma, seguía motivando y esforzando a Timoteo a continuar de frente a lo que Dios le había puesto,
hasta el último día de su vida. Pablo no dejó de motivar a Timoteo y esforzarse para que él continuara con lo aquello que Dios le había puesto en sus manos. Bendito eres Jesús. Nosotros necesitamos, si, si hay algo en esta vida que demanda dedicación, es pues nuestra vida cristiana, bendito Dios. Lo opuesto es indiferencia a Dios, como que tener apatía, desprecio, verlo como que no me importa el evangelio, no sentir pasión, me convertí, pero no depende del pastor, no depende del que tienes al lado a que te motive, depende de tu vida dedicada a Cristo, de tu medio de oración, depende de cómo tú veas las cosas, de que tú te busques la palabra de Dios y te esfuerces, no depende de que yo me siento todos los días y escuchar al pastor y el pastor habló bonito, pero salí, no regreso hasta el otro domingo y durante esa semana pues viví como pude. Depende de que tú tengas una vida. El pastor es un medio que nos conlleva, que nos lleva, que nos enseña, que nos ayuda, que nos muestra el camino, que nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Pero depende de ti y de mí, en nosotros esa palabra que Él ha sembrado en tiempo y fuera de tiempo, poderla llevar a mi vida y poderme dedicar y esforzar. No depende de que no me gusta ese pastor, me voy para el otro lado. Y ese pastor tampoco me gusta, entonces estamos brincando de iglesia y queda en mi vida espiritual. Porque no me estoy esforzando, porque yo creo que mi vida depende del pastor que me predique, de los líderes que vayan allí, que todos somos humanos, todos no estamos exentos de pasiones y pecados. Pero es solamente la gracia de Dios la que nos sostiene. Es solamente la dedicación y el esfuerzo que yo tengo sobre mi vida para yo alejarme de esas pasiones y pecados y llevar una vida modelada delante de Dios. Timoteo no era la excepción. Timoteo era un joven, tal vez no llegaba a los 20 años. Timoteo tenía una gran responsabilidad, pero Timoteo sabía en quién confiaba. Timoteo sabía en quién creía y Timoteo conocía con quién trabajaba, que era Cristo. Entonces tenía un gran maestro que lo dirigió de su mano, pero estaba en Timoteo continuar con esas enseñanzas o no. Pero como el maestro conoce al discípulo, sabía Pablo que al esforzar a Timoteo iban a haber grandes logros. Pero dependía de Timoteo, depende de ti el tú creer el mensaje de salvación en esta hora. Depende de ti el tú creer que Jesucristo sana, salva y que viene pronto. Depende de ti mantener tu alma alineada al propósito de Dios. No depende de más nadie. Solo depende de ti. Dedícate, esfuérzate, busca la palabra, métete en la palabra. Pídele a Dios que te dé experiencia. Pídele a Dios que te ayude a ser fuerte. Pídele a Dios que te alejes si que no tienes fuerzas de voluntad para alejarte del mundo. Y pídele a Dios que te enseñe el camino correcto. Pero esfuérzate, porque yo te garantizo que todas esas oraciones que yo te acabo de mencionar, Dios las cumplirá. Pero depende de ti si las tomas o no las tomas. Depende de ti si tú las pones en práctica en tu vida o no las pones. Timoteo tenía una iglesia gigantesca, una iglesia grande, donde venían problemas que te puedo contar. Eso será otro estudio bíblico, las iglesias que dirigía Timoteo. Un joven que apenas tenía 20 años. Pero Pablo conocía a Timoteo y lo seguía esforzando, porque Timoteo conocía a Pablo, caminó con Pablo. Y Pablo le dio mucho modelaje. ¿Con quién tú te estás viendo modelar? ¿Con quién tú estás imitando ese modelaje que tal vez tienes esa mente que todavía no quieres cambiar? Esfuérzate, dedícate a buscar esa salvación. Nadie te la va a dar si tú no te esfuerzas. Yo puedo escuchar el mensaje de salvación más grande que bajó del cielo para mi vida. Pero si yo no lo hago mío, si yo no me apropio y lo internalizo en mi corazón y decido quitar, cambiar, separar y yo cambiar para ser de Cristo, nadie lo va a hacer. No depende de los pastores, no depende de nadie, sino nadie más de ti. Pero ya ese proceso Timoteo lo había pasado, porque Timoteo ya había caminado con Pablo y sabía que Pablo era un hombre de fe, era un hombre de modelaje y le mostró a Jesucristo
como debía de ser. Y él, como esponja, lo internalizó, cambió, fue un hombre de fe y Dios lo puso delante de unas iglesias, bendito Dios. Vamos a empezar por el texto 3, que es de 3 al 11, y dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche. Estas son cartas que Pablo le está mandando a Timoteo. En este versículo que acabo de leer, tiene varias declaraciones hermosas que solamente hablan de lo que es una vida dedicada a Dios. Vamos a ver la primera. Él comenzó dando gracias. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, siempre con acción de gracia. Vean las cosas, no las veas, con acción de gracia. Con acción de gracia, eso hace la diferencia. Señor, porque ahí tú estás activando tu fe de las cosas que ocurrieron, de las cosas que están pasando y de las cosas que pasarán. Siempre con acción de gracia. Bendito Dios. También, bueno, recordamos, y te quiero traer otra vez nuevamente a memoria, que Pablo estaba preso, encadenado en Roma, con una sentencia de muerte. Entonces él estaba, mientras tanto, escribiendo a sus discípulos, a su gente, a las diferentes iglesias que él había dejado. Y aún en medio de aquello, él no lloró, que mira cómo estoy, trata de seguir porque yo me voy a morir, porque no, él dio gracias en medio de aquellas cadenas, de aquel encierro, de aquella, tal vez él estaba en una máxima, lo que hoy conocemos una máxima de seguridad, estaba Pablo, porque fue perseguido por el evangelio. Él no hizo nada malo, solo perseguido por el evangelio, por predicar un evangelio. Y él fue a los gentiles, a los que no creían. Entonces Pablo estuvo preso y en medio de estas cartas él comienza dando gracias a Dios. Bendito eres Jesús. En segundo lugar, podía dar gracias a Dios por todo lo que sucedía en su vida, porque él era siervo de Dios. Él era el siervo de él. Por mis mayores, de que sin cesar me acuerdo de ti. Él sabía que él era un siervo de Dios y que él, a pesar de todo el bolo que estaba viviendo, él sabía que Dios estaba allí, bendito Dios. Que servía a Dios desde su infancia. Le estaba recordando a Timoteo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, cómo Timoteo le servía a Dios desde la infancia. Bendito Dios. Él era beneficiario de una fuerza espiritual que había tomado muchos años para formarse. Que eso venía tal vez desde la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, estos linajes que corren espirituales que nos apropiamos. Timoteo era uno de ellos, bendito Dios. Santo eras. Y el tercero, Pablo no servía a Dios tratando de impresionar a los hombres o quedar bien con ellos, sino porque él era siervo de Dios, sino porque él era siervo de Dios. En cuarto lugar, sus oraciones por Timoteo eran incesantes, día y noche, día y noche. Y si lo hacía de esta manera, podemos imaginar la intensa vida de oración que llevaba a Timoteo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Se veía probado delante de Dios, que todo lo que él hizo, lo hizo de corazón, con conciencia limpia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones de día y de noche. Le estaba diciendo a Timoteo, yo estoy aquí, pero yo no me he olvidado de ti, como no me he olvidado de las otras iglesias. Yo sigo aquí, pero oro incesante de día y de noche, encarcelado en una máxima con sentencia de muerte. Él oraba por sus discípulos, él oraba por sus iglesias de día y de noche. Esa es una vida que tenemos que modelar. Muchas veces caemos en desgracia, muchas veces nos suceden cosas que no están en nuestro control, cosas que nos duelen, cosas que no esperamos, cosas que a veces esperamos, pero no podemos cambiar. Y nos acae el ay bendito, y nos acae el yo. Y como decía el pastor el domingo, la oración es como un yo quiero, y yo quiero. Amén.
Y la oración no debe ser esa. Tenemos que separarnos porque Él conoce tu situación. ¿Tú te crees que Dios no sabe que tú estás pasando por enfermedad, que estás pasando por pérdida, que estás pasando por lo que estás pasando? Dios lo sabe. Pero si ya oraste, separa eso y oremos por los que Dios nos pone en nuestro corazón. Pablo lo hacía por Timoteo, dice que de día y de noche. Pablo pudo haber dicho, Señor, líbrame de estas cadenas. Señor, que no me maten. Señor, yo soy tu hijo. Y recordarle todo lo hermoso, la vida espiritual que desde que Pablo se convirtió llevó a través de estos ministerios delante de Dios. Pero Pablo reconocía unas cosas que más adelante veremos, pero se olvidó de eso y oraba por Timoteo de día y de noche. Nosotros oremos por lo que Dios pone en nuestro corazón, por las cosas que estamos viendo, por las cosas que no controlamos con este mundo que está pasando. Oremos por nuestras iglesias, por nuestros pastores que serán atacados fuertemente. Oremos por nuestros feligreses, por nuestra verdadera iglesia permanezca fiel, recta y derecha delante de Dios hasta los últimos días. Oremos por los que conocemos y no conocemos. Muchas veces Dios pone en nuestro corazón que oremos por gente que no conocemos. Hay veces que encontramos un texto, oremos por fulana que le está pasando esto. Y tú dirás, ¿pero quién es ella? Oremos como si fuera mi hija o mi hijo. Oremos como si fuera por un familiar. Clamemos delante de la presencia. Cuando eso llega a tu vida, que clames por algo, es porque Dios sabe que tú lo puedes hacer y Dios puede mover las aguas para beneficio y bendición de esas vidas. Pablo oraba de día y de noche, no por él, preso con sentencia de muerte. Oraba por lo que él había dejado, que continuara, que no se detuviera, que continuara el evangelio, que continuara la propagación del evangelio, que se esforzara, creando líderes fuertes, creando líderes de una sola tabla, creando líderes que miraran al cielo en todo tiempo y en todo momento. Ese era Pablo, bendito Dios. El 4 y el 5, el versículo 4 y 5 dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida de que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué lindo, qué bonito todo esto que el Señor nos habla. Señor, esto es una vida dedicada. Aquí estamos hablando de un linaje de Timoteo que viene desde su abuela Loida, desde su mamá Eunice, y dice que en ti también. Vio en Timoteo unas características que solo Pablo puede distinguir y que dice que tiene, y lo voy a citar, bendito Dios, que tiene una fe no fingida. Su fe era cabal, su fe era recta, vertical, su fe era única y Pablo lo reconocía y anhelaba verlo porque dice que reconocía sus lágrimas, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Yo me imagino que era que cuando se veían y se encontraban, lloraban de emoción, lloraban de alegría y se abrazaban. El ver a mi Padre espiritual, el llegar, al ver el que me mantiene y me sostiene, aún dentro de lo duro que pueda ver dentro de la congregación. Pablo era una columna para Timoteo. Y cuando se encontraban, se abrazaban, lloraban, se regocijaban. Pablo anhelaba eso. Pablo anhelaba esos encuentros. Y le traía memoria, mira, pero tú no eres de hoy. Tú vienes con unos linajes desde tu abuela, no sabemos tal vez su bisabuela, tu abuela, tu mamá. Y ahora tú, que sin duda dice, bendito Dios, y estoy seguro que en ti también. Eran mujeres de fe. Las mujeres de fe y los hombres de fe transmiten eso a nuestros hijos. Lo transmitimos para que puedan continuar con lo que la vida le puede traer. Bendito eres, Señor. Vemos aquí, en primer lugar, nos habla de las lágrimas que dije que tal vez eran cuando se encontraban. Bendito Dios. En segundo lugar, vemos que la clase la clase de cristiano que había en Timoteo. Dice, la fe no fingida que hay en ti.
Pablo lo descubrió. Esta es una fe real. Sabía lo que pasaba en medio de la iglesia, sabía la manera correcta en que Timoteo se dirigía en medio de las situaciones. Timoteo le pudo dar a Pablo que su fe era cabal, que su fe era sin fingimiento. Bendito eres Señor. Y en tercer lugar, la fe genuina que había en Timoteo había estado primero en su linaje, como le mencioné. Dios se encarga de que esa fe fluya cuando ya hay semillas que han venido germinando esto. Su caso fue muy parecido al de Juan el Bautista, que podemos ver cuyos padres eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lo vemos en Lucas 6:16. También vemos cómo Zacarías y Elizabeth habrá hijos como Juan el Bautista, que criaron a Juan el Bautista, y donde hay abuelas y madres como Loida y Eunice, habrá nietos y nietos como Timoteo. Sí, mi papá me sembró la semilla de la fe. Yo estoy con mi semilla de la fe sembrándola a los míos. Habrá muchos Timoteos que también lleven la fe. Podrán llevar los caminos que lleven, pero a la larga Dios los llama y siembra la semilla de la fe. Bendito Dios. Luego el 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives. Contiene enseñanzas muy hermosas que tienen que ver con la dedicación del cristianismo. Bendito Dios. En primer lugar, les recuerdo, tiene una fuerza muy especial. Obliga a Timoteo a pensar seriamente lo que el Señor le concedió al principio de su ministerio y le responsabiliza en el debido ejercicio de lo que le fue encomendado. ¿Qué le dice? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que hay en ti, el fuego del don que hay en ti, de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando él fue separado y fue ungido como pastor, Pablo oró por él. Y hay un don que puso en Pablo y que puso en Timoteo. Y Timoteo lo conoce y dice, avívalo, manténlo vivo, no lo suelte. No lo suelte. En segundo lugar, Pablo le recuerda que aviva el fuego, bendito Dios, el fuego que habita en él. Y ese es el don que lo mantendrá centrado delante de Dios. Y en tercer lugar, Timoteo había recibido un don de Dios el cual no podía descuidar. Por lo cual le recuerdo que avives el fuego de Dios que habita en ti. ¿En qué consiste ese don? Hay muchos dones. Si nos vamos a la palabra habla de los dones en hebreo, habla de los dones. Y no se sabe qué pudo haber sido el don. Se ha dado muchas explicaciones. Hay que creer que fue el don de la salvación, mientras que otros creen que es el don del bautismo a través del Espíritu Santo. Hay muchos se creen, pero realmente no se habla. Pablo le dice, cumple tu ministerio. Y finalmente algunos piensan que está hablando del don de la enseñanza. Ocúpate de la enseñanza, está en 1 Timoteo 4:13. No se sabe si era el don de lenguas, el don de la enseñanza, no se sabe. Pero muchos eruditos, muchos escritos mencionan diferentes dones. Pero cualquiera que había hacía el don, Pablo le recuerda que lo avive. ¿Cuál es tu don? Enseñar, avívalo. Hay tantas áreas y este es el tiempo de enseñar porque va a haber hambre de la palabra. Y mientras nosotros nos preparemos como maestros para poder llevar la palabra, para que cale sin duda, para que cale simple, sencilla, para que vidas reciban, pues amén, hay que avivar ese don. Si eres el don de imposición de manos, amén, hay que imponerlo para que el Espíritu Santo haga la obra. Cualquiera que sea el don que tú entiendas que tienes o que estás pidiéndole al Señor, hay que avivarlo para beneficio de Él, bendito Dios. El 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Como indicamos en el punto anterior que habíamos hablado, Timoteo no podía descuidar el don de Dios, no lo podía descuidar como tú ni yo tampoco, que está en nosotros y que está en él, el cual le había sido comunicado por la imposición de la mano del presbítero, de los ancianos o de los pastores de nuestra iglesia. Tenemos que avivar ese don. Por lo tanto, el don de Dios que Pablo desea que Timoteo avive no puede ser la salvación, sino algún ministerio que el Señor le concedió con la imposición de sus manos y la de los ancianos de la iglesia en el momento que fue ungido como pastor. Bendito Dios, Él necesita avivar, Él lo conoce. A Timoteo necesita avivar ese don. Bendito eres Jesús. Dios es maravilloso, por lo tanto, el don de Dios que Pablo le deseó debe ser activado en todo tiempo y en todo momento. Y el 8 al 12, al 10, del 8 al 11 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él está diciendo, mira, pese a todo, por lo tanto, no te avergüences. No te avergüences, no importa lo que pase, no importa cómo te mencionen, no importa lo que te vituperen, no importa las opiniones, los comentarios, las murmuraciones. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí, porque dice, yo estoy preso, yo soy humano, yo estoy sujeto a muchas cosas. Pero no te avergüences de la enseñanza que yo te estoy dando, sino que participa, ni te avergüences de Jesucristo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Este Evangelio que hemos decidido tomar no es un Evangelio fácil. En el camino tendremos aflicciones, dijo el Señor. Vamos a sufrir, vamos a llorar y muchos moriremos por el Evangelio. Pero Él le dice hoy a Timoteo, si no participa, no las evite, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hoy somos vituperados por familiares que no son cristianos, que nos miran como cosas raras, que nos miran como fanáticos o fanáticas, que nos miran como que estamos fuera de la verdad, que somos irreales, que no sabemos lo que hablamos, lo que decimos, que mira esa iglesia que están yendo. Y todo es un mal de crítica. Nosotros tenemos que ser partícipes porque el Señor dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y si Él venció en medio de las aflicciones mayores que Él pasó, nosotros podemos vencer también. Entonces, hoy le recuerda a Pablo que al recibir el don de Dios, el creyente también recibe poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio, porque así comienza. Al nosotros creer en Jesucristo, recibimos ese don. Recibimos ese don de poder, de amor y de dominio propio. Hay que saberlo trabajar, hay que saberlo ejercer. Y si no sabes, pídele a Dios que te muestre. Y Dios te llevará para que tú lo puedas sacar. El poder del amor y el dominio propio van asociados con el Espíritu Santo. El poder y el amor van asociados con el Espíritu Santo. Cristo dijo a sus apóstoles, y aquí quiero citar, Cristo dijo a sus apóstoles, bendito Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, el poder viene a través del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dijo acerca del fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, templanza y verdad. Eso está en Gálatas 5, 2, 23. En el versículo 8 encontramos la finalidad del don y del Espíritu que Dios concede a los creyentes.
Vimos en el 6 que Pablo exhorta a Timoteo que reviva el fuego del don que hay en él. Luego en el 7 Pablo le recuerda que Dios conceda a los creyentes espíritu de poder, amor y dominio propio a través del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo. Cuando Cristo prometió a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo, Él dijo esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Por lo tanto, todo el poder, amor y dominio propio viene a través del Espíritu y es para dar testimonio de Cristo. En el libro de los Hechos 1:8 dice: en el libro de los Hechos hay una interrelación muy estrecha entre poder y testimonio. En Hechos 4:33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio, y con gran poder, con unción, daban testimonio de ellos. Bendito Dios. Todo esto significa que el Espíritu Santo es dado a los creyentes, no como un lujo, no porque tú aceptaste a Cristo, yo te lo voy a dar. No como un lujo o como un adorno para que todos te vean y todos sepan, ni tampoco para que te sientas gozoso o avivada, sino para dar testimonio de Cristo. Tú tienes los dones y los estás poniendo en práctica, es para testimonio de Cristo, no para que veas cómo Dios hace contigo, no es para que veas cómo Dios te usa, eso es parte, pero esto es para testimonio, para que sepas que Dios vive en ti, para las cosas grandes que Dios ha hecho en ti. Dios puso un testimonio grande en Pablo. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un asesino. Todos conocemos la vida de Pablo, pero cuando Dios cambió el corazón de Pablo, puso poder, amor y dominio propio y lo puso delante de los gentiles para levantar iglesia. Sufrió y padeció, y ahora mismo lo vemos encadenado con una sentencia de muerte. Pero Pablo dio testimonio de Cristo, levantó iglesia, instituyó líderes cabales en medio de la iglesia y le sigue enseñando que es para dar testimonio que Cristo vino, que Cristo vive. No es para testimonio de ellos mismos. Bendito Dios. Y es por eso que nosotros vemos, que del 8 al 11, bendito eres Jesús, del 8 al 11 vemos, pero hay algo que acompaña el dar testimonio de Cristo: las aflicciones. Cuando nos va bien, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Cantamos y sabemos que nos vamos con Él porque no nos duele ni una uña. Pero cuando llegan las aflicciones, ¿qué hacemos? Dos vidas espirituales tenemos: la que está dentro de Cristo y la que no está dentro de Él, porque me duele el dedo, porque estoy pasando ahora aflicciones, estoy enferma. Es como les acabo de decir. Esto va acompañado, el testimonio de Cristo, con las aflicciones, porque ahí es cuando nosotros menguamos y Cristo se hace grande en medio de tu vida. Cristo se hace grande en medio de tu necesidad. Cristo se hace grande en medio de las aflicciones. Y esto es para testimonio de Él. Yo mengo para que tú crezcas, bendito eres Señor. Para que no se desanimara cuando viniera, Pablo le dice a Timoteo: participa de las aflicciones por el evangelio. Está la aflicción, pero el evangelio te dice que tú tienes poder, amor y dominio propio. Ese poder y amor y dominio propio que viene a través del Espíritu Santo, perdón, a través del Espíritu Santo, es para nosotros ponerlo a actuar en medio de las aflicciones. Poder, amor y dominio propio a través del Espíritu Santo para poder nosotros actuar en medio de nuestras aflicciones. Muchas veces estamos tan afligidos que no puede bajar un mensaje del cielo y nosotros no lo podemos escuchar porque el ruido de nuestra angustia, el ruido de nuestros problemas, el ruido de nuestras aflicciones no nos hace escuchar lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Pero cuando tenemos poder, tenemos amor y tenemos dominio propio, podemos abrir nuestros oídos lejos de esas aflicciones y escuchar lo que Dios y el evangelio habla a través de Él. Y es por eso que al gozarnos en el testimonio de Cristo,
tiene que haber aflicciones. Bendito Dios. Dios es bueno. Bendito Dios. El creyente tiene que reconciliarse con la gran verdad de que no puede vivir la vida cristiana sin que haya aflicciones. Yo no puedo vivir una vida cristiana plena. Plena quiero decir, claro, sí lo se puede, pero quiero decir plena que no vengan situaciones, que no venga nada que te saque de tu centro. Así es fácil servir, pero tenemos que saber que las aflicciones llegarán y llegarán fuertes. Todavía no estamos en los tiempos de la persecución, aunque hay países que ya están, que no permiten que se hable de Dios, que están quemando Biblia, que están persiguiendo a los ministros y a los evangelistas y a los misioneros. Hay países. Cuando eso llega al mundo, nosotros tenemos que saber en quién confiar. Nosotros tenemos que saber que tenemos el poder, el amor y el dominio propio para nosotros poder resistir en medio de la aflicción y seguir escuchando la palabra de Dios para ejercerla en medio de los problemas, para saber lo que Dios dice en medio de persecuciones, de angustia, de azotamiento, de crímenes, saber qué ampararnos, no dejar que la angustia nos gane, no dejar que la incertidumbre, no dejar que el no saber qué va a pasar nos gane, tener el poder, el amor y el dominio propio para nosotros poder soportar y pasar todas estas situaciones. Jesucristo lo pasó. Jesucristo todo esto lo pasó, pero Él venció. Y si Él venció en su humanidad, nosotros podemos hacerlo. Bendito Dios. Por varias razones fundamentales, porque son inherentes a la vida cristiana, ya que el enemigo, porque son importantes a la vida cristiana, ya que el enemigo los usa para tratar de desanimarnos. Tú convertiste tu vida a Cristo y desde que tú estás convirtiéndote a Cristo, visitando esa iglesia, situaciones vienen, van y vienen y no sales de una. Mientras que tú estabas en el mundo, nada de esas cosas te pasaban. Porque el enemigo se encarga de que tú sepas que no tienes poder, amor ni dominio propio. Porque el enemigo quiere que tú te desanimes y que más rápido te vayas. Pero es por eso que tenemos que mantener firme en medio del testimonio que podemos dar, en medio de que Jesucristo sea grande en medio de nosotros y poder soportar aflicciones. Pero si en medio de las aflicciones tú no conoces la palabra de Dios, yo te exhorto a que continúes aprendiendo la palabra de Dios para que puedas sobrevivir, para que puedas pasar al otro lado y para que no claudiques. Bendito Dios. Porque Dios las permite para producir carácter. Dios permite las aflicciones para producir carácter. Y el carácter es lo que controla tu personalidad. Y si tu personalidad aún no está controlada, estás controlando un carácter, que el carácter es el que controla. Entonces, Dios está permitiendo estas aflicciones para controlar un carácter, que a través del carácter controla la personalidad. Entonces, Dios lo hace para controlar, para producir un carácter mejor en ti, para producir un carácter sumiso, humillado, humilde, de oración de día y de noche, entendiendo que Dios lo permite para crecimiento espiritual. Y porque cuando uno sirve a Dios, el enemigo lo ataca para que no hagas más de lo que Dios dice que debes de hacer, para que no creas que tienes el poder, el amor y el dominio propio. En el caso de Pablo, mientras le escribía la carta a Timoteo, se encontraba preso, como les dije, y encadenado y con una sentencia de muerte a causa de Cristo. No porque haya hecho algo malo, a causa de Cristo, porque él se fue para países gentiles. Él se fue a Grecia, que es un país totalmente idólatra, que tenía muchos dioses. Ellos no conocían a Jesucristo, ellos no conocían a Dios. Él se metió allí, él fue a Roma, él fue a tantos países que no conocían a Jesucristo. Y como lo escuchaban hablar, pues lo perseguían. Bendito Dios, Dios es maravilloso. Cuando hay dedicación a Dios, se enfrentan las aflicciones. Cuando dedicamos nuestra vida a Dios, ya yo me dedico a Dios,
yo voy a cambiar mi forma de hablar, ya yo no voy a esos lugares, ya yo no voy a practicar lo que practico, yo voy a cambiar mi forma de pensar, mi forma de vestir va a cambiar, yo quiero ser de Dios, yo me quiero ir con Dios y nos enfocamos y nos dedicamos, como le decía Pablo a Timoteo, esfuérzate, dedícate a centrarte, saber quién tú eres una vez llegamos a Cristo. Entonces, de esa misma manera, bendito eres Jesús, de esa misma manera, Dios nos dice que, bendito Dios, cuando nosotros, el enemigo va a venir a ponerte el pie. ¿Que tú qué? Si tú no eres nada de eso. Mira cómo te están dando la espalda a tu propia familia, si tú ni sabes hablar, si tú ni conoces la palabra, si de qué tú estás hablando. Mira quién tú eras allá y ahora eres santa, puritana. Porque esas son las cosas que el enemigo te pone en tu campo de batalla que se llama la mente. Entonces de aquí pasa aquí porque lo creemos, lo abrigamos y de ahí lo sacamos y lo exteriorizamos. Cuando hay dedicación a Dios, encuentra las aflicciones, los sufrimientos y las persecuciones con entereza y hasta con gozo. Y hay veces que hablan de nosotros, hay veces que se nos enfrentan y sufrimos, pero lo tenemos que ver con gozo porque yo me tengo que mantener vertical. El yo mantenerme vertical y saber cerrar mi boca y saber mantener una posición de poder, de amor y dominio propio, Jesucristo se engrandece, Dios se engrandece en medio de ti y es de testimonio para aquellos que te están haciendo la vida imposible. Tenemos que mantenernos vertical de una sola posición en medio de las aflicciones, bendito Dios. Por ejemplo, después de que Pedro y Juan fueron azotados y amenazados para que no hablasen en el nombre de Jesús, dice en Hechos 5:41, ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer su afrenta por causa del nombre. Porque ellos se sintieron dignos, ellos pelearon, ellos mantuvieron su posición, ellos no vendieron su causa, ellos no transaron, ellos no, está bien, pues yo no hablo más, pero no me persiga, o yo no hablo más y no persigas a fulano ni a fulano. Ellos no transaron, en el mundo no puede haber pacto, con el Señor, las cosas de Dios no pueden haber cosas a media. O yo sigo predicando o me mata, o yo sigo predicando o me encierra, pero ellos salieron airosos sabiendo que expusieron, eso por el que lo quiera buscar y leer, en Hechos 5:41, que ellos pusieron su verdad y salieron airosos, pero ellos no vendieron su verdad, ellos no la llevaron a media, ellos no les pusieron con miedo, ellos supieron defender la verdad de Cristo, bendito Dios. Cuando Pablo y Silas fueron azotados y puestos en la cárcel de Filipo por causa de Cristo, dicen Hechos 16:25, a medianoche, orando, cantaban himnos a Dios. Y estaban en máxima, estaban abajados, estaban vigilados por gente que no se le iban de al lado, pero ellos cantaban himnos. Eso es testimonio de Cristo. Y no lo hacían por molestar a aquello y por provocarlo, que a veces decían, yo voy a cantar un himno para que aquel, ¿verdad? No, ellos lo hacían porque sabían que Dios estaba en medio de ellos y cantaban y exhortaban en medio de la cárcel. Eso es gozarse en medio de las aflicciones. Bendito eres Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es real. Y es por eso que en esta hora nosotros debemos de vivir una vida cristiana cabal, acordándonos de quién me levantó, quién me llevó a los pies de Cristo, quién me está guiando, quién me está dirigiendo, quién está vigilando por mi vida espiritual, acordándonos de que mi fe viene desde atrás. Y si no tuviste a nadie y tu fe está empezando por ti, amén, porque tú eres la semilla que germinará en los tuyos y continuará en generación. Acordándonos de que avivemos el don que Dios ha puesto en nosotros por imposición de mano. Dios no me tiene que ungir a mí como pastora, tal vez como le hizo
a Timoteo, o si a ti lo hizo, amén. Pero cuando Dios impone mano, cuando imponemos mano en el nombre del Señor, Dios suelta una palabra. Y en un momento dado Dios te ha dado una palabra que te la ha llevado a tu corazón. Y si es así, acuérdate de eso que ocurrió con imposición de mano. Acuérdate para que continúes en medio de él. Y recordando que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ese espíritu de cobardía no pertenece a Dios. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En medio de mi vida espiritual tenemos que ejercerlo. Y más cuando llegan las aflicciones, que el enemigo te bombardea en el campo de batalla, te bombardea, te recuerda el pasado, te recuerda quién eras tú, te recuerda a tu familia, te recuerda lo malo que hiciste, te recuerda y te recuerda. Pero tenemos que poner un bloqueador sabiendo que yo tengo poder, amor y dominio propio para yo vencer. Y gozarnos en el Señor en medio de nuestras aflicciones. Porque cuando nos gozamos en medio de nuestras aflicciones, damos testimonio de quien nos llamó. Damos testimonio de quién es Él en medio de nosotros. Damos testimonio que Él es más grande que mi aflicción, que Él es más grande que mi dolor. Y no significa que no lloremos, no significa que no nos angustiemos, no significa que nos pongamos tristes. Pero en medio de esos sentimientos carnales, humanos, mejor dicho, de estos sentimientos que sentimos humanamente, sabemos que Dios es más grande de aquello que te hace llorar, que te aflige, que te hace ponerte triste. Dios es mucho más grande. Y aún en medio de eso, yo sigo creyendo que Dios es grande, que Dios te puede pasar al otro lado, que Dios cumplirá sus propósitos y sus promesas en ti, pero te tienes que esforzar. No depende de tu iglesia, no depende de los líderes, no depende del que tengas al lado, porque fallan y caen. Depende del que te llamó y qué tanto tú lo conozcas. No lo conoces, te invito a que vengas todos los martes a las 7 de la noche aquí a aprender de la palabra de Dios. Te invito a que vayas a tus escuelas bíblicas y allí aprendas. Te invito a que te dejes dirigir por los pastores, por los líderes buenos y sanos que aún no han vendido el evangelio. Te invito a que te metas a la palabra de Dios y allí escudriñe. Y si tienes dudas, ve a personas que sepan, que tú entiendas que sepan un poco más de la palabra y te dirijan. Yo te invito a que tú entres a Jesucristo, a tu corazón, para que Jesucristo sea grande en ti, para que sientas que tienes el poder, el amor y el dominio propio a través del Espíritu Santo de Dios, y que cuando vengan las aflicciones te goce, que aún en medio de las pérdidas, de la escasez, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de tantas cosas, tú tengas tristeza, pero te goza, canta, estudia, no te detiene, porque Jesucristo viene pronto y viene por su iglesia. Y tú y yo tenemos que ser parte de esa iglesia. Dios hoy te está hablando a tu vida, que vivas una vida cristiana ordenada, una vida cristiana conforme a como Él quiere. Aún en medio de lo que está viviendo el caos de este mundo, aún en medio de las enfermedades y de las cosas terribles que se están viviendo, yo canto, yo me gozo y yo practico la paz, el amor y el dominio propio a través del Espíritu Santo que mora en mí para yo poder pasar al otro lado. Así que Dios le bendiga, hermanos míos. Hasta aquí este estudio bíblico. El próximo martes continuamos otra vez con las cartas de Timoteo, que Pablo le envía a Timoteo para continuar esta maravillosa enseñanza que este padre espiritual, sobre todo, le sigue influyendo a Timoteo para que él pueda continuar, un joven de 20 años apenas, para que él pueda continuar hacia adelante lo que dio. Él se va porque Pablo ya tenía sentencia de muerte, pero él quería asegurarse que Timoteo podía continuar con aquello que él había enseñado, con aquello que él había visto a través de los testimonios, a través de Pablo, y que continuara con la esperanza de la fe y que pueda levantar a otras personas. Le esperamos el próximo martes. Comparte esta clase con alguien que necesite escuchar esta palabra y ora a Dios que sea de bendición para tu vida. Dios le bendiga, Dios le guarde y esperamos podernos ver el próximo martes con una nueva lección.
será hasta pronto. Dios les bendiga. Adiós.